Señores, aquí de nuevo con ustedes, Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3. Les agradecemos a todos los que se suscribieron desde el principio y a aquellos que se han ido suscribiendo por su apoyo a nuestro esfuerzo. Y le pedimos a todos aquellos que comparten nuestro contenido que se suscriban, por favor, para ayudarnos a seguirles trayendo el contenido del cual disfrutan al entrar en nuestro canal. Miren, señores, yo quiero hacer esta entrega a título, si se quiere, de introducción, de cómo los políticos, los empresarios, ese grupito empresarial parasitario del Estado Dominicano, agarran, destruyen económicamente el Estado Dominicano. Y nosotros los dominicanos somos los que cargamos con reponer los cuartos que se van a volver a llevar. Por eso decidí, a título de introducción, hacer la siguiente presentación, que le vamos a llamar, si se quiere, Leonel y la gasolina. Te dirá, Leonel y la gasolina. Pues son dos temas que siempre se tratan diferentes. Se trata Leonel Fernández, actual candidato presidencial por el Nuevo Partido Fuerza del Pueblo, olvidando el pasado de que él era el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, como que el hecho de formar un nuevo partido, de alguna manera borra ese pasado nefasto que él le dio a la República Dominicana durante 12 años. Y esos desastres económicos por los cuales nosotros al día de hoy estamos pagando. Óigase bien, Leonel Fernández dejó de ser presidente en el año 2012 y nosotros estamos pagando los desastres que él hizo al día de hoy. Y durante la época de Leonel Fernández pagamos los desastres que hicieron los presidentes que vinieron antes que él. Como terminaremos pagando los desastres que está haciendo Luis Abinader ahora. Porque siempre somos nosotros, el pueblo dominicano, los que pagamos. Y a título de ejemplo, le voy a poner a ustedes lo que fue la ley 253-12, que nosotros, el pueblo dominicano, conocemos vulgarmente como el paquetazo fiscal. Esa frase, para aquellos que ya estábamos grandecitos en el 2012, fue la imposición del alza de gran parte, por no decir todo, los impuestos que pagaba el pueblo dominicano, hecha por Danilo Medina cuando asumió la presidencia, por el déficit fiscal que había dejado Leonel Fernández Reina para ponerlo en la presidencia. Fácil. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Porque hay muchos que dicen, pero un déficit fiscal no significa corrupción. Es cierto. Siempre y cuando sea un error administrativo y no un desplazamiento intencional de suma de dinero del Estado Dominicano a otros fines que aquel para el cual son destinados. Léase, si usted coge dinero del Estado y lo mete en campaña de su partido político para quedarse en el poder, entonces ya ahí estamos hablando de la comisión de infracciones de índole penal, porque eso es ilegal. Y no fue Remberto Pichardo que acusó a Leonel Fernández de eso. Fueron todos los partidos políticos de la época y la ciudadanía dominicana quienes a diario, periódicos de circulación nacional y asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos veían, subían videos y hacían publicaciones de cómo se gastaban exageradamente los recursos del Estado Dominicano en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo presidente y presidente de la República Dominicana era el mismo Leonel Fernández, para que su partido se quedara en el poder y poner a Danilo Medina como presidente y a su esposa, que era la primera dama en ese entonces, Margarita Cedeño, de vicepresidenta. Aquí Hipólito Mejía, es Hipólito Mejía que usted ve ahí, y Luis Abinader, que es el presidente, denunciaron el uso y abuso de esos fondos públicos conjuntamente con todos los demás partidos, la verdad sea dicha, hasta la OEA, a la ONU, a los organismos internacionales,
La OEA dijo, si mal no recuerdo, que se había verificado en esa campaña del 2012 el uso y abuso de los recursos del Estado en beneficio del partido de gobierno, que era el PLD. Óigase bien, cuyo presidente era Leonel Fernández Reina, que ahora está como que él nació y fundó la Fuerza del Pueblo. Ustedes ven esta hoja que yo tengo aquí en la mano. Esa hoja es para no errar. Esta hoja tiene el artículo 17 de esa ley 253-12 que contenía la reforma fiscal. Y el artículo 17 habla de los combustibles. Fue la reforma que se le hizo a los combustibles en el 2012 para poder tapar lo que Danilo Medina llamó públicamente, y así lo recogieron los diarios de circulación nacional, una cartera vacía llena de deudas, que fue como él dijo que le entregaron el gobierno. Obviamente tenía que estar vacía y llena de deudas porque gran parte de ese dinero se usó para ponerlo a él, para hacer lo que fuera necesario para ponerlo a él. Por eso él tenía tanto conocimiento. A él y a Margarita Cedeño, para que estemos claros. Entonces, el artículo 17 de esta ley dice: el impuesto será fijado en pesos dominicanos por cada galón americano de combustible como sigue. Óigase bien, por cada galón americano de combustible como sigue, para que tengan una idea. La gasolina premium se le fijó un impuesto de 64.35 pesos. Esa ley está vigente. Eso significa que si el galón de gasolina premium cuesta 290 pesos, si no hubiera sido por esta ley que hubo que promulgar para reponer los más de 187,000 millones de pesos, lo repito, oigan bien, no estamos hablando de los 20,000 millones de Operación Calamar, no estamos hablando de los 11,000 millones del caso del AC-30 de Gonzalo Castillo. No estamos hablando de los supuestos 20,000 millones de Alexis Medina. Oiga la suma de nuevo. 187,000 millones de pesos faltaban del presupuesto nacional. No se sabía dónde estaban o en qué se habían invertido para que hubiera ese faltante. Subieron 64.35 pesos de golpe en impuestos a la gasolina premium. Si esto no existiera, la gasolina premium hoy en día costara 230 pesos el galón. Así de sencillo. Tuviera 60 y pico de pesos menos de impuestos. Seguimos, la gasolina regular. A la gasolina regular se le fijó un impuesto en pesos dominicanos por galón de 56.93 pesos. 57 pesos. ¿Usted está oyendo? 57 pesos de impuesto que se paga por cada galón de gasolina regular se le debe a Leonel Fernández Reina. Oiga bien, usted está pagando ese dinero al igual que yo desde el año 2012. Desde el año 2012 estamos pagando por ese jueguito que hizo Leonel para poner a Danilo. Vámonos con el gasoil. El gasoil premium le subieron 29.89 pesos. $30 pesos. ¿Usted cree que bajaría el costo de los productos de la canasta básica si esos 30 pesos lo tuviera de menos el gasoil? Claro. Claro que sí. Vamos a seguir. El gasoil regular se le subió 23.92 pesos. 24 pesos. Si todos esos combustibles no tuvieran este
valor por encima de impuestos, cuya justificación fue recuperar el dinero que Leonel Fernández perdió, nosotros los dominicanos fuéramos más suaves económicamente, ¿verdad que sí? Nosotros los dominicanos estuviéramos pagando los productos de canasta básica cuya producción necesita de los combustibles a un menor precio, las cosas costarán menos, los transportes de los productos costarán menos. Porque eso es así de sencillo. El pasaje del transporte público costará menos, costará mucho menos. Usted estuviera pagando chele para transportarse y no tener que sacar parte de su salario para transportarse. Y todo eso se lo debemos a un año de mal manejo de Leonel Fernández Reina, que fue la justificación para esta ley que se promulgó en el 2012. Parece que todavía no han podido recuperar los 187 mil millones de pesos que se votaron durante el último año de gestión de Leonel Fernández Reina en el 2012. Que todavía esto sigue vigente. Que todavía no lo siguen cobrando. Y esta es una de 3 leyes, las otras dictadas por el mismo Leonel Fernández Reina, de las cuales hablaremos en una segunda entrega, que aumentó el precio del impuesto. Porque aquí estamos hablando, en el caso de la gasolina premium, de 60 pesos. Pero hay más. Usted paga todavía más impuestos gracias a Leonel Fernández Reina por cada galón de combustible que usted compra. Para que esté consciente de eso. Y todo eso se lo debemos a la ambición de poder, a la corrupción rampante que hay en la República Dominicana, que tienen los partidos políticos, que se tapan uno con otro. Pero no me crea a mí. ¿Usted se acuerda de la formulita de Hito, verdad que sí? Hito Bisonó, cuando hizo el cálculo de la formulita, dijo la verdad. Es casi la mitad del precio por galón de combustible que pagamos en impuestos. Pero él no dijo el origen de los impuestos. Porque esto que yo le estoy diciendo a usted, se lo sabe él de más. Paliza, mi amigo Paliza, yo fui a la universidad con él. Cuando él hablaba de los combustibles y del exagerado y abusivo precio de los combustibles, él se sabe el origen. Él se lo sabe. Sin embargo, como Leonel Fernández fue con una alianza o como partido político aliado al PRM para elecciones congresionales pasadas, parece ser que esa alianza incluía el hecho de él no identificar culpable de la alza de su impuesto a los combustibles o de que esos combustibles empezaran a subir en primer lugar. Leonel Fernández de nuevo. Y así estaremos hablando, si nosotros lo permitimos, de Luis Abinader, que lleva más de 17 mil millones de dólares cogidos en préstamo. Al cual, como hemos dicho varias veces, como no quiere rendir cuenta de dónde se encuentra el dinero, le solicitamos una investigación en la Procuraduría General de la República. Pero espérense, porque desde el año 2013, esto que yo le estoy diciendo del déficit fiscal de Leonel Fernández, Participación Ciudadana solicitó a la Procuraduría General de la República de manera formal una investigación porque ellos hicieron un informe conjuntamente con el Consejo Económico y Social de qué había causado ese déficit fiscal o esa pérdida de 187 mil millones de dólares y eran infracciones penales y ellos solicitaron por escrito y aportando ese informe de prueba a la Procuraduría General de la República una investigación que Miriam Germán Brito mantiene engavetada conjuntamente con Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Al día de hoy la tienen engavetada. Y vuelvo y repito, cuando ellos llegaron ahí, ese era el expediente más grande que había. Eso no son los 20 mil milloncitos de Operación Calamar. Eso no son los 11 mil de la C30.
Estamos hablando de nuevo, 187.000 millones de pesos. ¿Y cómo usted se explica que al expediente más grande económicamente, al expediente más importante para el pueblo dominicano, el expediente por el cual todavía al día de hoy estamos pagando impuestos exagerados, no se le pusiera atención y siga Leonel Fernández campante, recogiendo firmas, ahora va de 1 millón a 2 millones, engañando a esos muchachitos que estaban jugando a policía, ladrones o lo que fuera en esa época, que ahora son nuevos votantes, diciéndole que él es lo máximo en la República Dominicana, en lugar de estar sentado en un tribunal siendo procesado para que responda por la pérdida de esos 187.000 millones de pesos del pueblo dominicano, y que los otros políticos se lo taparan, que los otros políticos no lo mencionaran, y peor aún, que los otros políticos, como Luis Abinader, que dijo públicamente que iba a bajarle los impuestos al pueblo dominicano para que fuera más productivo, en lugar de bajarle los impuestos al pueblo dominicano, se montó en ese esquema abusivo de impuestos, principalmente a los combustibles, dejado por ese acto que debe de ser investigado a nivel criminal, realizado por Leonel Fernández, para su gobierno seguir percibiendo todo ese pago en impuestos por encima, no para invertirlo en el pueblo dominicano, no para invertirlo en el sistema de salud, para tener mejores técnicos, más medicina, mejor atención a la salud pública, hospitales más limpios, más higiénicos, o mejores profesores, que estamos en los últimos lugares de toda la encuesta educativa de la región. No para eso, no para invertirlo en una mejor policía de seguridad ciudadana, para que el dominicano pueda pensar en producir su dinero, en lugar de estar pensando en que le van a quitar los 2 o 3 pesos que tiene arriba un atracador. No fue para eso que él se aprovechó de esa alza en el impuesto. Fue para agarrar y hacer fideicomiso, para entregarle dinero y estructura pública al sector privado para que tuvieran un beneficio directo de ellos, y no nosotros los dueños del dinero. Porque estas leyes no tienen razón de ser. Ese artículo, el 17 y el 18 de esa ley, no tienen razón de ser. Y por eso, para que el pueblo dominicano esté consciente, nosotros depositamos ante el Tribunal Constitucional una acción para que declarara estos artículos que alzaron el precio, que alzaron los impuestos a los combustibles de la ley 253-12, conjuntamente con los demás artículos de las otras 2 leyes, para que lo declarara inconstitucional, para que se le quitaran estos impuestos a los combustibles. Todavía no se ha fijado audiencia de esa acción judicial que nosotros presentamos al Tribunal Constitucional. Porque este abuso que el gobierno mantiene, que los gobiernos mantienen, la única razón de ser que tiene, se dio en el año 2012. Y no es verdad que persista hasta el día de hoy. Mucho menos con un presidente diciendo que a ellos sí les rinden el dinero y que les sobra tanto el dinero, aparentemente, que pueden invertir el gobierno dominicano, nosotros, 130 millones de dólares nada más en un solo fideicomiso, que es el de Cabo Rojo Pedernales. Pero si así es que vamos a tener fideicomiso, sacándoselo del sudor y esfuerzo del pueblo dominicano a través de impuestos como el de los combustibles, yo entiendo que estamos al revés aquí y vamos a tener que salir de Luis Abinader de la misma forma que salimos de Leonel Fernández y de la misma forma que salimos de Danilo Medina, hasta que nos encontremos a alguien responsable que sí le interese el pueblo dominicano. Hasta ese entonces, vamos a dejarlo hasta aquí en esta primera entrega a título de introducción, y luego le iremos dando seguimiento.